Buenos días, bienvenidos todos, hermanos, amigos. Bueno, así que hagamos, hermanos, una oración. Me gustaría comenzar con ustedes haciendo una oración. Bendito Dios, Padre amado, queremos darte gracias por este momento y por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor. Padre, toma tú el control de toda esta reunión. Señor, levanta tu palabra en alto, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, y sea tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. Bendícenos, Padre, por amor de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar en esta línea de estudios que hemos estado teniendo, y en esta ocasión vamos a hablar y a estudiar acerca de la fe de Rahab. Fe de Rahab. Así que vamos a abrir el libro de Josué en el capítulo 2, y este capítulo 2 va a ser lo que vamos hoy a estar estudiando. Así que en cada uno de ustedes mantenga la Biblia abierta en esta porción. Si alguno no tuviese Biblia, por favor, pídala prestada. Aquí en la librería hay Biblias. Alce su mano y se la llevamos hasta su lugar. Capítulo 2 del libro de Josué. Dice así, vamos a hacer lectura. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. En el verso 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. En el verso 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así daréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Bien, hasta ahí, hermano. Es un pasaje bastante interesante, y bueno, para dar un poquito de contexto, el hermano ha hablado acerca de cómo todo ese pueblo de Israel salió de Egipto, caminó por el desierto y llegó hasta el Jordán, ¿verdad?
en un mapa, en ese mapa, ese mapa que se ha estado estudiando, díganme ustedes, desde Egipto hacia el Jordán, ¿por dónde caminaron? ¿En forma de qué? ¿Sí recuerdan que hay una línea punteada que hacía una forma de U, como que iba rodeando así todo el desierto por la orilla, y después hacia el norte para en donde está el río Jordán, ¿verdad? El río Jordán del lado oriente. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenía ahora que hacer Josué? Era cruzarlo para empezar a ejecutar las batallas que nosotros ya conocemos en la Escritura, ¿verdad? Bueno, así está el mapa, y la verdad es que en todo este recorrido, pues sabemos que el tiempo que transcurrió fueron alrededor de 40 años, ¿verdad? 40 años, caminando el pueblo desde que salió de Egipto hasta que llegó al río Jordán. Y hemos estado en estas sesiones precisamente hablando de todo ese caminar que recorrió Israel y las grandezas que Dios hizo. Y que, como hemos estado estudiando, diferentes personajes y diferentes eventos que ocurrieron en este recorrido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahora esta porción que acabamos de leer es precisamente un evento que se suscita cuando Josué pues necesita explorar la tierra en la cual van a llegar después de cruzar el río Jordán, y una de las primeras ciudades más cercanas al río Jordán, en esa ubicación donde se encontraba el pueblo de Israel, era la ciudad de Jericó, ¿verdad? Entonces, por eso Josué envía 2 espías para saber de qué tamaño era la ciudad, más o menos qué tan grande eran sus murallas, muchas características que era importante conocer para hacer una intervención o una conquista, ¿verdad? Por ello, en este relato vemos que estos 2 espías logran entrar a esa ciudad. Claro, seguramente obtienen mucha información, de eso se trata, pero se dan cuenta, ¿verdad? Se da cuenta, dice aquí la Escritura, que se dan cuenta los pobladores de Jericó, y llega la voz hasta el rey, y entonces los manda a buscar. Y estos espías precisamente llegan a hospedarse, quiero pensarlo así, llegan a resguardarse en la morada, en la casa, no sé, en esa vivienda precisamente de una mujer llamada Rahab. Y era una mujer, ¿cómo dice la Escritura ahí? Ramera, o sea, prostituta. Su negocio era eso, de eso se mantenía, de eso vivía, en la prostitución. Usaba su vivienda o su morada, pues me imagino, algo así como decir ahora un motel, ¿verdad? Un motel, como casa de hospedaje, y al mismo tiempo haciendo ese servicio, entre comillas, ¿no? Una mujer que, la verdad, hermanos, al saber que vivía en Jericó, comprendamos que todo el paganismo, era una mujer parte de todo el paganismo que se vivía en esas ciudades y en esa región, ¿no? Ahora, Jericó pues es parte de un conjunto de ciudades que se encuentran al occidente del río Jordán. Muchas ciudades ahí se encuentran. Es una región grande, precisamente toda esa franja, y había ciudades como ciudad de los jebuseos, de los heteos, gergeseos, Canaán, se conocía toda esa región de Canaán, y además había ciudad Canaán. En el mapa, recuerdan que alguna vez les mostré que había una ruta muy directa entre esa zona de Canaán hacia Egipto y de Egipto hacia esa zona, ¿no? Y esa zona, esa ruta era muy importante porque es una ruta que permitió el comercio entre esa región y Egipto. Entonces, toda esa zona de Canaán, toda esa región la cual iban a conquistar, ¿qué pasaba?
pues se aprecia y se puede entender que era una región pues próspera, había mucho comercio, la economía era fuerte, eran poblaciones con economías fuertes. Trato de hacer un poquito el contexto de esas ciudades. Y no solamente la economía eran fuertes, sino eran ciudades que tenían un gobierno que le han llamado ciudad-gobierno. O sea, así para ese entonces les funcionaba bien mucho ese tipo de estructura en su gobierno, políticamente hablando, y bueno, eso los fortalecía más. Eso fortalecía más a todas esas ciudades que están ahí, incluyendo Jericó. Eran fuertes, ciudades fuertes militarmente hablando. Habían aprendido, si había una ruta comercial que favorecía no solo el comercio, sino a la cultura, al arte, a muchas cosas, ¿verdad?, que se transmitían de un país a otro, ¿no? También las estrategias militares. Seguramente escucharon de los egipcios como un pueblo con poderío, ¿verdad? Y tenían armas, tenían seguramente entrenados caballos, militarmente, hasta carros creo que pudieron haber tenido, carros de guerra, armamentos. O sea, eran ciudades poderosas, toda esa zona de Canaán. Y la pregunta es, Israel, ¿cómo era ese pueblo? Está militarmente hablando. Interesante, nada más. Ahora, les hago este contexto porque cuando uno medita en esta parte, y vamos a empezar a enfocarnos en un versículo que viene allí, en lo que acabamos de leer. En el verso número 9. O podemos observar cómo esas ciudades, en todo su poderío, estaban teniendo miedo, empezaron a temer al pueblo de Israel. Observen lo que dice. Dice el 9, le expresa a los espías estando en esa morada, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de nosotros. ¿Saben que ese versículo tiene mucho que decir? Mucha riqueza espiritual. Y es algo de lo que hoy quiero detenerme un poquito ahí. Todo esto que le acabo de describir, este concepto de esas ciudades, imagínense el poderío de todas esas ciudades y que te diga la Biblia: y sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y sobre todos los moradores del país. Le estaban temiendo al pueblo de Israel, le estaban teniendo miedo. Todo Canaán ya le tenía miedo. No solo Jericó, todo Canaán. Mire, déjenme, les voy a leer un fragmento de un artículo, que este artículo habla acerca de las cartas de Amarna y los Abir. Déjenles explico un poquito. Ustedes saben que en esas rutas comerciales, como les decía, no solo se transmitía por mercancías, sino también había una transmisión de cultura, de arte, de conocimiento, etc. Bueno, también se transmitían mensajes de reyes hacia los egipcios, y también se transmitían cartas de los reyes que estaban en las ciudades de Canaán entre ellos mismos, y esas cartas llegaban hasta Faraón.
Bueno, a esas cartas que se descubrieron en la tierra de Amarna, precisamente les llamaron las cartas de Amarna. Y los Abirú, ¿qué contenían esas cartas? Es lo que quiero leerles un poquito. Esas cartas contenían mensajes de los reyes de las ciudades de Canaán, pidiéndole a Faraón algo así como una especie de ayúdame, ayúdanos. Hay un ejército aquí que es el pueblo de Israel y quiere destruirnos. O sea, fíjense hasta dónde llegaba el miedo. Estas cartas lo delatan. Estas cartas no son cartas de la Biblia, son cartas que la arqueología encontró, claro, cuando hacen sus investigaciones y todos los arqueólogos encuentran estas cartas y descubren que estos escritos iban dirigidos al faraón en tono de pedir ayuda. ¡Wow! Fíjense, Armana es una ciudad cerca de una región que se llama Tebes, aproximadamente a 403 kilómetros. Esta ciudad de Armana y Tebes son ciudades o poblaciones que se ubican en Egipto. Perdón. Que se ubican en Egipto. Ahora, ahí fue donde se encontraron estas reliquias, estos pergaminos, estas cartas. Ahora, estas cartas en su contenido mencionan el vocablo Abirú, o sea, como que se referían a unos pueblos o grupos que les llamaban Abirú. Abirú, ¿se acuerdan los estudiosos? Es una palabra que se está haciendo referencia a hebreos, que posiblemente en ese idioma quisieron traducir los hebreos y les colocaron así Abirú, pero en realidad aquí los investigadores, todos ellos, aciertan o dicen que efectivamente era el pueblo de Israel el que estaba, del cual estaban hablando estas cartas y de los cuales hacían mención los reyes de Canaán. Ahora, fíjense, estas cartas se encontraron en 1887. Una mujer beduina descubrió entre las ruinas de Ajenatón una cantidad de tablillas de arcilla con escritura en ellas. Cuando se supo que las tablillas eran de valor, los nativos del lugar excavaron varios cientos de ellas y las vendieron varios a museos y a particulares. Unas pocas más fueron luego halladas en excavaciones restringidas de manera oficial. En total se recobraron 382 tablillas, casi todas ellas son correspondencia diplomática. O fíjense, todas estas tablillas, casi todas ellas, son correspondencia diplomática, o sea, comunicados de los jerarcas, de los monarcas, entre ellos, ¿verdad? Y por esa razón han sido llamadas las cartas de Amarna. Ahora, ¿qué es lo que traen en su contenido? Dice así el artículo, y les voy a leer solamente este fragmento. Dice, las cartas están escritas en acadia, o sea, en un lenguaje babilónico, el lenguaje internacional de la época, en lugar de jeroglíficos egipcios. Esas cartas abarcaron un periodo de aproximadamente 20 años a mediados del siglo XIV a.C. Dice aquí, los gobernantes de la ciudad-estado reportaron hostilidad a través de todo Canaán. Esa es la descripción en general que hacen del contenido de las cartas. Los gobernantes de la ciudad-estado, o sea, de esas ciudades, estados, poblaciones en Canaán, reportaron hostilidad a través de todo Canaán. Se quejaron particularmente acerca de un grupo de personas, esos llamados Abirú o hebreos, o como nosotros los conocemos, israelitas, ¿verdad? Las cartas lo advirtieron. Que si el faraón no tomaba acción,
todo lo que Canaán sería tomado por este pueblo. Dice que si Faraón no tomaba acción, todo lo de Canaán sería tomado por este pueblo de los israelitas. El rey de Jerusalén se lamentó, la guerra contra mí es severa. Para aquellos entonces Jerusalén era una ciudad que esa región estaba gobernada por los jebuseos, pero existía. El rey de Jerusalén se lamentó, la guerra, la expresión de su lamento era: la guerra contra mí es severa. Los israelitas, este pueblo, ha saqueado todas las tierras del rey. ¿Se dan cuenta de la expresión? Ahora, una de las cosas que yo meditaba es por qué estos pueblos grandes, poderosos, le tenían miedo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Y bueno, yo puedo decirles que de principio, porque estos pueblos sí conocían de las cosas que el pueblo de Israel había vivido en todo su caminar desde que salió de Egipto. Este pueblo, estos pueblos de Canaán, sí conocían y sabían que tenían un Dios, uno. Estos pueblos de Canaán sabían de las proezas que ese pueblo había vivido. Pero ¿saben algo? Por cuanto ese pueblo de Israel tenía un Dios llamado Jehová, y no era Dios de ellos, y ellos podían, estos pueblos de Canaán, podían ver proezas tan grandes que ellos no lo veían en sus propios dioses, ellos que les hacían tener temor. O sea, en pocas palabras, porque estos pueblos de Canaán no tenían el favor de ese Dios de Israel. Por eso estaban temerosos, tenían miedo, por eso tenían que mandar este tipo de cartas diplomáticas al faraón. ¿Por qué tenían miedo estos pueblos? También porque eran pueblos paganos, pueblos que ante la ley de Moisés pues quebrantaban totalmente el mandato de Dios, pueblos pecadores hasta lo sumo, pueblos tan pecadores que Dios le había determinado destruir. Vamos, si destruyó Sodoma y Gomorra en el Génesis, ¿por qué causa Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Pues por el pecado de esa gente, porque el pecado no es cualquier cosa, porque el pecado es algo tan aterrador delante de los ojos de Dios, que por eso Dios se atrevió a destruir Sodoma y Gomorra. Y si destruyó estas ciudades, también iba a destruir a Canaán, por lo mismo, por el pecado tan tremendo, tan terrible que abundaba. Vamos, esto es lo que puedo aprender a estudiar tan solo este versículo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de los israelitas. Ahora, si bien estas ciudades iban a estar destruidas, hubo al menos una persona que se atrevió a creer en ese Dios de los israelitas, y es precisamente Rahab, la prostituta, la pecadora, la pagana, igual que todos los moradores de Jericó. Esa mujer se atrevió a creerle a Dios, y es
describir como siguiente punto y vamos a conocer un poquito más de las palabras que ella les da a los espías y que precisamente a través de esas palabras es que nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo en el interior de esta persona. Continúa en el verso 9. Voy a hacer énfasis en el verso 8 un momento porque dice antes que ellos se durmiesen, o sea, antes de que los espías se durmiesen, ella subió al terrado donde los había escondido y les dijo, fíjense la declaración a los espías, ella les vierte a los espías, ella obviamente supo que esos espías venían de este pueblo de Israel y se atreve a tener una conversación con ellos, se atreve a declararles lo que había adentro de ella. Dice el verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Obsérvalo bien, hermano. Ve bien ese versículo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Qué te deja ver? De principio, ¿qué te deja ver? Que es una declaración totalmente como asegurando algo. Una declaración asegurando algo. Que Dios les va a dar esta tierra. Se las va a dar, o sea, es más, no se las va a dar, os ha dado, o sea, ya se las dio, pero todavía no ocurría. Todavía Josué no pasaba el Jordán. Cuando esta mujer declara en esta forma, nos deja evidencia de que había algo que le estaba llevando a declarar que esa tierra ya era de los israelitas. A eso se le llama no dudar, a eso se le llama certeza, va a cumplirse, se va a cumplir y es más, tan cumplido está que ya ella podía ver que toda esa región, todo ese pueblo, su propio país ya estaba derrotado, porque venía el pueblo de Israel y venían precisamente con un Dios que es grande y todopoderoso. Bueno, ¿cómo le llamaríamos a eso en el fondo? Fe. Vamos, hemos estado estudiando todo este ciclo acerca de la fe. Veámoslo ahora en una mujer sumamente pecadora, pero que se atrevió a creerle al Dios de los israelitas. Una mujer que no dudó de la realidad que estaba viendo, no dudó de que los pueblos iban a ser destruidos, de que toda esa tierra iba a ser tomada por los israelitas. Hayan tenido la infraestructura militar los israelitas que hayan tenido, pero iban a tomar esa tierra. Wow. Ahora, este verso también nos deja ver algo, que si eso va a acontecer, y bueno, como esta Rahab lo estaba declarando, ya os ha dado, entonces también nos deja apreciar algo. Dios lo va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra y a eso se le llama fidelidad. Entonces podemos entender que Rahab estaba persiguiendo, estaba creyendo, estaba conociendo y reconociendo a un Dios que es fiel. A un Dios fiel. Dios es fiel. Eso es fe. Saber, reconocer, creer en el fondo que este Dios que hemos estudiado en las Escrituras, este Dios que ha sido revelado en las Escrituras, hoy para nosotros Cristo, es fiel. Es fiel. En tiempos de Rahab, quiero leer
leerles unos versículos, no los busquen, no pierdan su posición donde tiene la Biblia para estarla viendo constantemente. Se los voy a leer. Dios, ya en el Éxodo, le había transmitido a Moisés, les había hablado al pueblo a través de Moisés, palabras como estas. Dice el verso 23, capítulo 23 del Éxodo, del verso 27, dice, son palabras de Dios: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Eso está escrito en el Éxodo. Les voy a leer otro versículo que también está en el Deuteronomio, capítulo 2, verso 25, transmitiendo de Dios a Moisés: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Y qué estaba ocurriendo? Canaán estaba temblando de miedo ante la venida del pueblo de Israel. ¿Es Dios fiel o no? Sí, ¿verdad? Eso demuestra fidelidad. Dios lo iba a cumplir y Dios lo cumplió. Hoy sabemos, Dios lo cumplió. No falló a su palabra, y palabra que dio en el Éxodo, y palabra que dio en el Deuteronomio. Y hay otro versículo en el Deuteronomio que dice: nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y lo cumplió. Y eso es lo que Rahab estaba creyendo. Dios lo cumplió. Y por eso, si bien el pueblo de Israel a lo mejor no les ganaba en armamento, no les ganaba en estrategia militar, o no les ganaba en tecnología militar, etcétera, etcétera, sí, ese pueblo de Israel seguramente no les ganaba en eso a todo Canaán, a todos los pueblos de Canaán, contra todo eso de que tenía Canaán. Pero como era un pueblo ya amedrentado, ya les había llegado el miedo y el temor. Es por eso que Israel los venció, no por las armas, no por la caballería, no por los grandes carros de guerra, no, por la intervención que Dios hizo al ponerles temor y miedo a esos pueblos gigantes con la poca tecnología que haya tenido Israel. Por eso ganaron, porque Dios estaba con ellos. Qué interesante, ¿verdad? Nos deja ver tan solo este fragmento de este versículo. Rahab, entonces, podemos aprender de esta parte, de este fragmento, que tiene una gran seguridad en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y eso es creer en la fidelidad de Dios. Hoy, la Biblia, la Escritura, también nos manda a nosotros a creer en esa fidelidad de Dios. Un versículo que está también en el Deuteronomio le manda al pueblo diciendo: cree en Dios, cree en la fidelidad de Dios, como también nosotros lo podemos retomar para nuestros días. En el Deuteronomio, en el capítulo 7, verso 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Dios es fiel, así dice el versículo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y es Dios fiel. Bueno, hoy para nosotros esto es una instrucción que nos queda. La misma escritura que le dijo a los israelitas: conoce que tu Dios es Dios fiel, es ahora para nosotros. Conoce que tu Dios, que tu Señor, que Cristo es Dios fiel. Conoce que es Dios fiel. Así que tenemos una instrucción: conocer que Dios es fiel, creer que Dios es fiel. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Bien, al respecto de esta fidelidad de Dios, quiero
punto más que me es importante conocer acerca de la fidelidad para pasar a otro. Muchas veces nosotros hoy en día pues podemos decir, bueno, es fácil decir Dios es fiel, es fácil decir y creer que Dios es fiel, porque a lo mejor en un momento dado estamos llevando tal vez una vida tranquila, normal, todo ello. Y se puede tornar fácil decir Dios es fiel. Pero la instrucción de Dios para creer que Dios es fiel también es para creerlo en los momentos difíciles, en circunstancias complejas. Cuando nosotros estemos pasando por un valle de sombra y de muerte, ahí es donde también se prueba nuestra fe. Podremos decir, Dios es fiel con la misma intensidad y denuedo que cuando lo hemos dicho estando en circunstancias tranquilas. Bueno, si podemos decir que Dios es fiel en circunstancias difíciles, en momentos duros, en momentos donde hasta las lágrimas se nos salen del dolor que pueda haber en nuestra alma, y decir ahí en ese momento, Dios es fiel, wow, es evidencia de que tu corazón ha creído en Dios, en que Dios es fiel. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a leer el siguiente versículo, la siguiente expresión que Rahab le da a estos espías. El verso 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Observe ese versículo, hermano, la siguiente declaración de Rahab. O sea, está dando una razón del por qué ese miedo de los pueblos, por qué ese terror que ya tenía Canaán. Bueno, aquí lo dice, pues es que hemos oído que el Dios de Israel abrió el Mar Rojo, el pueblo pasó en seco. ¿Te imaginas en ese tiempo que era oír que un pueblo que se escapó de Egipto haya dejado sin ejército y sin rey, o sea, sin faraón, a todo ese país y a toda esa región que para ese entonces eran de los más poderosos? Decir que un pueblo destrozó y destruyó al ejército más high, más potente, más poderoso, y hasta su rey quedó muerto. Ya, qué impacto para Rahab escuchar eso. Qué impacto para cualquier poblador de Canaán. Qué impactante habrá sido. Y no solo eso, porque dice aquí el verso, abrió el mar, ¿no? O sea, hizo secar las aguas del mar delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y además, o sea, ahí adelante dice, y además, lo que hiciste, o sea, lo que hicieron estos israelitas, a dos reyes que estaban precisamente del lado donde estaba ahí Josué, que le tocó a Moisés hacer esa guerra, a los reyes de Sehón y Og. Y dice ahí, los habéis destruido. Y esos dos reyes que estaban de ese lado, dicen aquí algunos comentaristas, no eran cualquier rey, o sea, no se les podía ver como reyesuelos. A Sehón y a Og no eran reyesuelos, eran otras regiones tan poderosas en su tiempo, tan impactantes, tan reconocidas por otros reinos, otros imperios, que no era cualquier rey. Sehón y Og no era cualquier rey. Este versículo, hermanos,
en algo. Cuando Rahab le dice esto a los espías, estudiándolo, analizándolo y profundizándolo, Rahab está diciendo en el fondo, Dios es el Todopoderoso. El Dios de Israel es verdaderamente el Dios Todopoderoso, omnipotente. Eso es lo que está diciendo Rahab. Rahab está creyendo, está reconociendo, está conociendo que Dios, el Dios de Israel, es el Todopoderoso. Fíjense en algo interesante. Estos pueblos de Canaán, sabemos todos que eran idólatras. Era uno de los pecados más graves que delante de Dios puede cometer un pueblo, ¿no? Ser idólatra. O sea, pecado garrafal. Y tenían dioses. Se hablan de dioses, por lo menos tres muy importantes entre ellos. Recuerdo a Asterón, recuerdo a Baal, recuerdo a uno que le llamaban él, así que. Por lo menos tres dioses de los más destacados de esta cultura de Canaán. Pero estos dioses, si se dan cuenta, podrán tener leyendas, dioses obviamente fabricados por los hombres. Podrán hablarse leyendas de estos dioses. No, tal Dios hizo esto, aquello. Leyendas. Relatos fantasiosos. Relatos que nadie puede comprobar. Leyendas que nadie puede comprobar. Así pasa en los pueblos que son idólatras. Cada quien habla de su Dios, hablan de un Dios que si de la agua, que si del mar, que si de la tierra, pero hablan actuaciones que no son comprobables. Sin embargo, cuando Rahab se dirige aquí, y aquí está dando la expresión de que ellos pasaron en seco por el mar, ¿qué te está diciendo? Ellos destruyeron a Og y a Sehón. ¿Qué te está diciendo? Que ese pueblo de Israel tiene un Dios. Uno, no es idólatra, es un Dios. Y que ese Dios sí tiene relatos y tiene actuaciones que pueden ser comprobables. No son leyendas. No son nada más relatos que se inventó alguien. No. La diferencia entre los dioses de Canaán y el Dios de Israel es que el Dios de Israel tiene actuaciones verdaderas, comprobables, tan comprobables que ellos pudieron en esa época observar, ver, escuchar, comprobar que Egipto se había quedado sin faraón. No era una leyenda. Y todo esto habla de que Dios, el Dios de Israel y nuestro Dios, es el Todopoderoso. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no creer? Vamos a creerle a Dios. Esa es la fe que está expresando Rahab. Y es lo que hoy queremos aprender. Lo que la Biblia nos está diciendo y anunciando es: cree en Dios. Hoy en día, creamos en Cristo. Bien. Yo les un fragmento rápidamente acerca de esto. Ni los dioses de Egipto, ni los dioses amorreos habían podido liberar a sus pueblos. Vamos, si el rey de Sehón, si el rey de Og tenían dioses, no los pudieron liberar, no los pudieron defender. Esos son dioses solamente que se quedan en la leyenda. Pero el Dios de Israel era todopoderoso, y así lo conoció Rahab. Entonces, por eso es que Rahab dice:
Pues si te vas a enfrentar no solo a un pueblo de Israel, sino al Dios que está sobre ese pueblo de Israel, déjame decirte que Canaán, todo Canaán, ya está destruido. Porque sus dioses no van a poder hacer frente al Dios de Jehová, que es el Dios de Israel. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, apliquémoslo un poquito. Si los dioses de Canaán, si Canaán mismo, todo su conjunto pueblo, no iba a poder contra el Dios de Israel, tenemos que aprender algo, hermanos. El pecado, toda esa potencia del infierno, todo ese mal que trae el pecador, no va a poder contra nuestro Dios. El pecado no nos va a poder vencer si cada uno de nosotros decidimos creer en nuestra vida, creerle a Cristo. No va a vencer el pecado, no va a vencer la muerte que trae el pecado sobre nosotros. Como diría el Nuevo Testamento, no va a vencer el Hades sobre la iglesia. Si decidimos creer en nuestras vidas que Cristo es el Todopoderoso. Así como los pueblos de Canaán no iban a poder contra Dios, no va a poder el pecado enseñorearse de nosotros si nos acercamos a Dios con fe, como lo hizo Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Muy interesante, ¿verdad? Bien. Una última característica que nos deja ver aquí es acerca en el verso 11. Vamos a leer un poquito en el verso 11. Es la tercera expresión que Rahab le declara a los espías. Dice ahorita: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de nosotros. O sea, lo vuelve a reafirmar, lo vuelve a confirmar. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Wow. Puedo decirles, en este versículo lo que me está dando a entender, lo que me está indicando, es que Rahab, esa pecadora, esa pagana, estaba creyendo, conociendo, reconociendo y afirmando que el Dios de Israel es un Dios soberano. Dios soberano. Dios que no solamente tiene poder de todo, sino tiene autoridad sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todos los pueblos. Ese es Dios y es soberano, el Dios de Israel, nuestro Dios. Esta expresión de Rahab me deja ver eso, nos deja ver eso. Dios es soberano. Dios lo que dice se cumple. Sí, ya lo vimos, porque es fiel, Él cumple, pero se cumple también porque tiene autoridad para decirlo y para que sea hecho. Qué importante es entender que Dios es soberano. Porque saben, hoy tenemos que aprender que Dios es soberano. Él ha dado instrucciones en la Escritura, ha dado mandamientos. Él tiene autoridad para decir, cree en Dios. Él tiene autoridad para decir, cree en Cristo. Él tiene autoridad para decir, acércate a Jesús, mi Hijo amado. Él tiene autoridad para decir, cree en Él. Él tiene autoridad para decir, arrepiéntete. No sigas más por ese camino de pecado. Él tiene autoridad para decir, abandona ese camino de pecado. Porque el
pecado es terrible, porque el pecado lleva a la muerte. Tiene autoridad para decirlo. En pocas palabras, Él tiene autoridad para regir una vida, para dirigir una vida, para mandar sobre una vida, para ordenar sobre una vida. Y esa vida es la de cada uno de nosotros. Pero hay algo que Él respeta tu voluntad, que Él respeta nuestra voluntad. Y Él tiene autoridad para gobernar sobre la vida de cada uno de nosotros si nosotros decidimos humillarnos. Él quiere, es un anhelo de Dios, tomar el trono del corazón de una persona. ¿Para qué? Para gobernar desde ahí sobre esa vida. Él quiere tomar el trono del corazón, porque Él es soberano, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él lo merece, porque Él merece el trono de todo nuestro corazón. Pero va a respetar el que tú quieras dárselo. Va a respetar el que tú quieras entregárselo. Porque, ¿saben? No es fácil para una persona hacer eso, porque comúnmente el ser humano tiende al yo, el yo, mi ego, mi egoísmo. Entonces, no, ¿cómo le voy a dar el trono a alguien más? Y luego yo, ¿qué voy a hacer, no? O sea, que alguien me lo no, bueno, por eso dice la Escritura, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese cada día. O sea, es una instrucción que nos indica, deja tu yo, deja ya tu egoísmo, deja ya el que tú quieras dirigir la vida, tu vida como te plazca, como se te antoje. Déjasela a Dios. Dios quiere tomar tu vida, Dios quiere tomar el trono de tu corazón. Y es por eso que Cristo vino entre nosotros a enseñarnos el Evangelio, para hacernos libres del pecado, para hacernos libres de todas esas garras del pecado que asedia. Si nos decidimos a creer en Jesús y a darle el trono a Cristo, porque no solo es decir, soy simpatizante, sé de Dios, sé de Cristo. No se trata de ser simpatizante, se trata de querer ser cristiano. Y el cristiano es aquel que ya le entregó el trono de su corazón a Cristo, a Dios. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues para ir concluyendo, vimos entonces 3 características importantes y una cuarta que mencionamos al principio. Rahab entonces nos está dando ejemplo de una mujer pecadora, de una mujer viviendo en esa cultura prostituta, pero que decidió no dudar. Primero, no dudó. Ahí se refleja la fe. Una mujer Rahab que nos está diciendo que creyó en un Dios que es fiel. Rahab, una mujer que nos está dando a conocer que ella creyó en un Dios que es todopoderoso. Y una mujer que nos está dejando ver que Dios es soberano. Ahora, retomemos unos versículos anteriores donde dice el verso 2. Vamos a leer el verso 2. La fe de Rahab es probada, como somos probados todos nosotros. Dice el verso 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo:
he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó iba a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Ahí esa frase. Ya el rey ya estaba hasta enterado de estos hombres. Y estaba hasta enterado que estos hombres llegaron a esta casa, a la casa de Rahab. Fíjense ahí la escena donde Rahab tiene que tomar una decisión. O entrego a los espías al rey, o los escondo. Ahí se prueba la fe. O favorezco a Canaán, o favorezco al Dios de Israel. O me pongo del lado del paganismo y de todas las regiones y los pueblos que ya están derrotados, destruidos, que ya los iban a conquistar, que ya iban a caer en manos del pueblo de Israel. O me pongo a favor del Dios de Israel. Tenía, como todos nosotros hoy en día, cuando estamos expuestos al Evangelio, tenemos que tomar una decisión. O estoy por Cristo, o estoy por el mundo. Ahora, en los zapatos de Rahab, tenía encima no solo a la policía, no solo a un alguacil allí, tenía encima a toda la corte del rey buscando a esos espías. Tenía el peso de la ira del rey de Jericó. O sea, ella sabía que si a ella la descubrían favoreciendo a los espías, mira, su cabeza de por medio. No era fácil la decisión, como hoy en día no nos es fácil decisiones así. Pero entonces ahí apelamos a la fe, probemos la fe. ¿En quién crees? ¿En quién iba a creer? En el rey, en todo el poder que pudiera tener el rey, o en el Dios de Israel. Bueno, nosotros conocemos la Escritura. Ella en el momento de decir, los escondo. ¿A favor de quién se puso? A favor de Dios, del Dios de Israel. Y entonces le dio más valor al Dios de Israel, le dio más valor a Jehová, creyó precisamente que ese Dios es el Todopoderoso, el que es fiel, el que es soberano, le creyó más a eso. Y por eso fue mayor y superior eso que ella conocía de Dios, que todo el poder del rey de Jericó y sus alguaciles y sus policías y todo su ejército que podía tener. ¿Se dan cuenta? Nosotros, cada uno de ustedes, usted en lo particular y en lo personal, ¿a quién le va a dar más valor? ¿A Cristo? ¿O al mundo? Hay que tomar una decisión. No se puede caminar un ratito con uno y otro ratito con el otro. Rahab ahí fue contundente. Escondió a los espías. Asumió todo lo que pudiera venir. No sabía ella qué iba a acontecer, qué iba a pasar, pero asumió
y se puso ahí, no escatimó su vida, con tal de estar a favor del Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Qué interesante estudiar la vida de Rahab. Bien, terminamos con este versículo. El verso 12 dice, y es la última expresión que le da a los espías, dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así daréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Quiero detenerme un poquito en la primera parte de este verso. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, o sea, con ustedes, así daréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Cuál es el resultado de toda esta fe de Rahab? Pedirle a los espías que tuviera misericordia de ella y de su casa. Rahab apela a la misericordia y a la verdad de ese Dios de Israel. Rahab hace una apelación a la bondad y a la lealtad de ese Dios. Es como aquellos que han experimentado en la salvación, que acá hoy en día. ¿Qué le dijiste a Dios cuando te diste cuenta de tu pecado y decidiste creer en Él? Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí porque tienes toda la autoridad para destruirme por el pecado que soy. Y apelaste. Y uno ha apelado, y los que se han convertido han tenido esa experiencia de que han apelado a la misericordia de Dios diciéndole: perdóname, Dios, y dame una oportunidad más de vida. Era lo que estaba haciendo Rahab. Apelar a la misericordia de ese Dios, porque ella no quería morir con el pueblo de Jericó, ni quería morir con el pueblo de Canaán. Es algo así como lo que expresó aquella Ruth con Noemí, ¿la recuerdan? Ruth y Noemí. Y Ruth, la moabita, Noemí, la israelita. Y al final de su salida de aquellas tierras de Moab, ¿qué le dice Ruth a Noemí? Le dice: no me dejes, yo iré contigo, no me dejes, yo iré contigo porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y es algo así lo que está diciendo Rahab. Yo quiero que el Dios de los israelitas sea mi Dios. Yo quiero ser parte de ese pueblo de Dios. Diríamos hoy en día: yo quiero ser parte de los hijos, de los llamados hijos de Dios, ser parte del reino de los cielos. Quiero estar con Cristo, en su presencia en el cielo. Quiero ser parte del pueblo de Dios. Que toda esta plática, hermanos, hermanas, estimados todos, de verdad nos lleve a reflexionar en lo que es la fe. Y como decía nuestro hermano al principio en la introducción, decía algo muy cierto, precisamente todos estos ciclos que hemos estado viendo de la fe. ¿Qué te está anunciando Dios? Que en
todo lo que puedas estudiar del Antiguo Testamento es una expresión de Dios para decirle al ser humano: quiero restaurarte, quiero que nos reconciliemos, quiero que seamos uno, quiero que seas mi pueblo. Y por eso Cristo hizo esas palabras. Ellos, los discípulos, los que han creído en mí, son uno conmigo. Amén. Amén. Bien, terminamos. Me gustaría entonar un canto para despedirnos, para meditar en todo este estudio que hemos hecho y que usted, hermano, estimado amigo, amiga, llévese toda esta enseñanza que logramos estudiar a través de la vida de esta mujer Rahab. Una mujer tan pecadora. ¿Y en qué pecados tan terribles? Pero que se acercó a Dios y que creyó en Dios. Y una mujer que ya, si nosotros terminamos de leer su relato, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán e invadió a Jericó, Dios cumplió su promesa. Esta mujer fue rescatada. No murió. No murió. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y meditemos en este canto. Así como esta mujer no murió porque creyó en Dios, así nosotros, si creemos en Cristo Jesús, no moriremos. No moriremos en el pecado, en la muerte que representó el pecado que hicimos en nuestra vida. Y como hemos aprendido, Dios es fiel para cumplirlo, porque si nos arrepentimos de todo corazón y creemos en Jesús de verdad, nos humillamos ante Él y decidimos por el Dios de Israel, no por el Dios y los dioses de Canaán. Dios es fiel para darnos vida y vida eterna. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración.
mujer que estaba antes condenada a morir como habitante de aquella ciudad, ya sentenciada por Dios, podía ahora descansar confiada y tranquilamente, porque había hallado gracia delante de los ojos del Señor. Y así nos hizo en la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Creámosle, hermano, creámosle, amigo, amiga, y entendemos este plan. Jesús, puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi clamor. Sueño cantando nuevos, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. En ti se goce y se alegre todos los que te buscan y digan sin cesar: cuán grande es nuestro Que Dios es poderoso, es el todo. en ti se goce y se alegre todos los que te buscan y digan sin cesar: cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Ven, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que Cristo es el Señor de señores, que Cristo es mi Salvador, que Cristo es el Mesías, que puedo creer en Cristo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Sea todo hecho en tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención y les invito el próximo domingo. Dios les bendiga a todos. Gracias.